Usted se va solito, sin nada. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Pertenencias o la salvación? La salvación. Dale un aplauso al Señor, entonces, si usted así lo cree. Dos aspectos a tomar muy en cuenta que yo quiero que usted lo analice, hermano. Usted piense en esto que yo le voy a decir ahorita. Ponga mucha atención. Es de mucha importancia que nos fijemos en que Jesús le dijo a Pedro que le daba las llaves. Diga las. Ahora diga llaves. Es plural. Dicen amén. No le dijo la llave. La llave es singular. Y las llaves es plural. Es bien importante. Yo estoy recalcando eso porque es bien importante. Él se refirió a más de una llave. Dicen amén. Amén. Por lo tanto, hermanos, el hablar de las llaves en plural da a entender que se trata de dos o más. Dicen amén. ¿Cuántas llaves son entonces? ¿Ah? Pues al observar la vida de Pedro, nosotros nos vamos a dar cuenta cuántas son, nos vamos a dar cuenta cuáles son y cuándo Pedro las usó. Porque quien las usó es Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Ok, hay que notar que el Señor Jesús no le dio las llaves a Pedro en ese momento. Le dijo, a ti te daré. Es un verbo dar conjugado en futuro. Diga futuro. Porque si no le hubiera dicho, aquí te doy. Pero le dijo, a ti te daré. Es decir, no se las estaba dando en ese momento. Está hablando de algo que va a suceder después. Dicen amén. ¿Cuándo pues le dio el Señor Jesucristo las llaves a Pedro? ¿Cuándo abrió Pedro la entrada al reino de los cielos? Yo quiero que usted note que Pedro no era lleno de mucha fe. De hecho, cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas, Pedro le dice, Señor, ¿eres tú? Si tú eres, Señor, dime que vaya contigo. Y el Señor le dijo, ven. Su Pedro se bajó de la barca, diga, se bajó de la barca. Y empezó a caminar, pero se hundió después. ¿Verdad? No tenía mucha fe. Jesús le dijo, oh, hombre de poca fe. ¿Verdad? Algo molesto siempre el Pedro. No sé quién es aquí enojón. Pues yo he sido muy enojado en mi vida. Pero Jesús me cambió. ¿Verdad? Pedro era muy enojado. Pedro era muy gruñón, hermanos. Pedro tenía unas características que lo definían a él. Muy intrépido, Pedro aquel. Incluso cuando llegan a apresar a Jesús, llegan los soldados y llegan personas con palos y todo eso. Y dijeron, buscamos a Jesús. Jesús le dijo, yo soy. Diga, yo soy. Pedro desenvainó una espada. Se acercó a Malco y le voló la oreja. Ese es Pedro, al que el Señor le dijo, a ti te daré las llaves. O sea, tenga esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Pero yo me imagino a Pedro no agarrando y calculando, hermano René, voy a calcular la oreja. No, él no calculó la oreja, él la agarró y le dio la cara. Me imagino a Malco moviéndose. Y le rozó y le voló la oreja. Jesús tomó la oreja y tocó a Malco y le volvió a poner la oreja en su lugar. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Pedro, hermanos, un problemas en nosotros. No nos quedábamos callados con nada. Hermanos, si yo mejor ni le cuento, porque de todo lo que el Señor me ha librado y me ha sacado de todo lo que yo hombre. Y a ese hombre Jesús le dijo, a ti te daré las llaves. Imagínense todo lo que Pedro hizo, todas las características de Pedro, pero aún así el Señor le dijo, a ti te daré las llaves. En 3 ocasiones lo negó Pedro al Señor. Aún al final del Evangelio, según Juan, todavía Pedro demuestra características bien mundanas. Y le dice, Señor, va caminando con el Señor, ya el Señor resucitado, y le pregunta por Juan, ¿y este Señor? ¿Qué está haciendo aquí con nosotros? Jesús le dice, y no te preocupes, tú sígueme. También había que demostrar liderazgo en el momento en el cual todos tuvieron temor y pensaron que él era un fantasma, y Pedro fue el primero en salir. Imagínense lo intrépido que él era. Pedro se encontraba obedientemente en oración en Jerusalén. El Señor asciende, hermanos, a los cielos, porque aquel mismo que descendió es el mismo que ascendió. ¿Cuántos dicen amén? El Señor les dice, no se vayan de Jerusalén. Diga, Jerusalén. No se vayan de ese lugar, quédense ahí, porque la promesa del Padre yo la voy a cumplir. El confortador, el Espíritu Santo, el consolador va a venir sobre vosotros. Quédense orando, diga orando.
en Jerusalén, no se muevan de ese lugar. Entonces ellos se fueron a un lugar en Jerusalén, que es en la casa de una mujer que se llamaba María, madre de Bernabé, hermanos, en donde estaba un aposento alto. Y en el aposento alto ellos estaban juntos, unánimes, orando. Diga, orando. Y es ahí en Jerusalén, en el día de Pentecostés, cuando Pedro recibe las llaves. Diga, recibe las llaves. Por primera vez las recibe. Aquellas que el Señor le había prometido, ahora Pedro estaba recibiendo las llaves y las usa por primera vez. Hay unas personas que cuando cayó el Espíritu Santo por primera vez en Jerusalén, en el aposento alto, era la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las cosechas, la fiesta de las 7 semanas. Todas las personas traían sus primicias de lo mejor de ellos. Ellos estaban celebrando 50 días después de la Pascua, es decir, 50 días en donde ellos lo que habían cosechado lo tenían que traer al templo. Diga, traer algo al templo. Ellos traían algo, las primicias, lo primerito que ellos cosechaban, lo traían al Señor. Decía, lo primero es para el Señor. Y se lo entregaban ahí a ellos. Ese día dejó de ser una cosecha de cebada, dejó una cosecha de trigo, de maíz, vino a ser una cosecha de almas. Hechos capítulo 2, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. ¿Cuándo? Cuando Pedro abrió su boca y empezó a citar al profeta Joel, en Joel 2:28, donde le dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu, dice Dios, sobre toda carne. ¿Cuántos se alegran por eso? En los postreros días, es decir, a más adelante, no está hablando de un presente, está hablando de un futuro. En los postreros días, Pedro cita al profeta Joel, Joel 2:28, no sé si los hermanos lo pueden poner ahí. Joel 2:28 dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando recibieron el Espíritu Santo del Señor, empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Cuántos dicen amén? Y después de eso derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros hijos verán visiones. Hechos 2:16, 17 en adelante, donde Pedro se levanta por primera vez. Si usted se agarra a su Biblia, hermanos, ahí dice primer discurso de Pedro. Es decir, que Pedro recibe las llaves al momento de recibir el Espíritu Santo, y ahora Pedro va a usar las llaves. Diga, las llaves. Por primera vez va a usar las llaves. ¿Cómo usa Pedro las llaves? Cuando le preguntan a él, ahí está. Mas esto es dicho por el profeta, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y le preguntan a él de la siguiente manera, cuando él les habla de Jesús. ¿Sabe de qué llegó a hablar Pedro ese día a Jerusalén? Pedro habló de Jesús. No habló de algo más, no habló de nadie más, habló de Jesús. Diga, Jesús. Y le dijo, ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, ustedes lo escupieron, ustedes hicieron aquí, ustedes hicieron allá. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y ellos le hacen una pregunta, hermanos. El versículo 37, estas personas conmocionadas que ellos habían hecho eso, le hacen una pregunta a Pedro, porque Pedro estaba contento, Pedro estaba anunciando, Pedro estaba usando las llaves, diga las llaves otra vez, estaba abriendo las llaves, usándolas, perdón, para abrir las puertas de entrada al reino de los cielos. Y ellos le preguntan a Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es que nosotros hicimos eso? ¿Cómo es que yo era así? ¿Cómo es que yo era allá? ¿Cómo me desvié del camino? ¿Cómo hice esas cosas tan malas? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Diga, ¿qué haremos? Y dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Escucha, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos escucharon eso? Cuando ellos le preguntan, ¿qué haremos? Pedro les dijo, número 1, la llave número 1, arrepentíos. ¿Cuántos pueden decir arrepentimiento? Arrepentíos. Y número 2,
Bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Y número 3, recibiréis el don del Espíritu Santo. Denle un aplauso al Señor. Al recibir el Espíritu Santo en Hechos 2, versículo del 1 al 4, Pedro recibió la iluminación de parte del Señor de lo que se necesitaría para poder entrar en el reino del Señor. Es decir, las llaves. Fue en ese día de Pentecostés, cuando Pedro, bajo la inspiración del poder del Espíritu Santo, les dijo, número 1, arrepiéntanse. Y yo vengo a decirles eso a ustedes. Arrepiéntanse. Arrepentimiento significa dejar de hacer lo que hacíamos. ¿Cuántos dicen amén? Arrepentimiento significa pensar de una diferente manera como pensábamos. Arrepentimiento significa sentir ahora de una manera diferente como antes sentíamos. 3 son las llaves: arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Dígame. Por esto fue que a Pedro le tocó predicar en ese día. Y ahí dice el primer discurso de Pedro, el natalicio de la iglesia, la primera vez que la iglesia abrió puertas, cuando la iglesia inauguró. Antes de eso no hay iglesia. Usted busque por toda la Biblia y no hay iglesia hasta en ese momento. Diga, hasta en ese momento. Antes de eso no había. Pero en ese momento Pedro, en su primer discurso, él estaba poniendo un banner que decía Grand Opening. ¿Ah? Abierto por primera vez, bajo nueva dirección, bajo nueva administración. A partir de hoy se abren las puertas de la iglesia. Y dice que ese día, diga, ese día, se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, sin contar mujeres y niños. Denle un aplauso a Jesús. Ese día funcionó por primera vez la iglesia, hermanos. Por esto fue que también a él le tocó introducir o presentar las llaves a los samaritanos, también a los gentiles. Y note bien, hermanos, que en los 3 casos usaron las mismas llaves. No eran unas llaves diferentes en cada ocasión, las mismas llaves. Pedro predicó en Jerusalén, Pedro fue a predicar a Samaria, hablamos de eso la semana pasada en Hechos capítulo 8, y Pedro también fue a predicar a Cesarea, es decir, Jerusalén, Samaria y Cesarea. Jesús les había dicho en Hechos capítulo 8, versículo 1, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, diga Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra significa la tierra de los gentiles, la tierra de Cesarea. A partir de ahí empiezan los gentiles. Los gentiles somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. So, Pedro fue y predicó a los judíos en Jerusalén. Pedro fue y predicó a los samaritanos en Samaria. Y Pedro fue y predicó a los gentiles en Cesarea cuando llegó a la casa de Cornelio. Y en las 3 oportunidades, Pedro usó las mismas llaves. Arrepentimiento. Diga arrepentimiento. Ahora diga bautismo en el nombre de Jesús. Y ahora diga recibir el Espíritu Santo. Esas son las llaves. Dale un mejor aplauso al Señor si se lo va a dar bien. Al presentar Pedro las llaves e introducirles al uso de ellas, él le dijo claramente, oye, ven acá, aquí están las llaves, tómalas, entra. Tú quieres entrar al reino de los cielos, te doy las llaves. Se las agarró, venga hermano Pineda, las agarró y le dijo, tenga las llaves, agárrelas. Usted quiere entrar, aquí están las llaves, tome las llaves, son suyas, entre al reino de los cielos. ¿Cuáles son las llaves? Siente, hermano. ¿Cuáles son las llaves? Arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús y recibir el don del Espíritu Santo. Dale un mejor aplauso al Señor. Si usted tiene arrepentimiento en su vida, si usted se bautiza en el poderoso nombre del Señor, si usted recibe la llenura del Espíritu Santo, usted tiene un paso seguro para entrar al reino de los cielos. Dale un aplauso al Señor por eso. Amén. Todos los seres humanos estamos en las 3 categorías, ya sea judío, ya sea que sea samaritano, que es una mezcla entre judíos y gentiles, o ya sea que estemos entre los gentiles, que somos nosotros. Todos estamos bajo esas 3
definiciones. Y a los 3, Pedro usó las mismas llaves. No basta usar solo una llave. Diga, oh, yo ya me arrepentí y ya estuvo. No, porque no, usted tiene que usar las llaves, incluso las llaves electrónicas, Max. Si no pone las 3 claves, no entra. ¿Cuántos dicen amén? Usted se ha fijado en las bóvedas en los bancos, los que han trabajado en los bancos, el Banco Azul. Están unas grandes bóvedas en los bancos y si la persona no tiene la llave, no puede abrir. Hay personas que compran llaves en los bancos porque tienen joyas, escrituras de casa o tienen dineros en esas casas. En los bancos, en unas cajitas y les dan una llave y solo ellos la tienen. Y si esa llave la pierden, perdieron todas sus pertenencias. Y van al banco y ni siquiera el gerente del banco tiene la llave, solo la dueña de esa cajita tiene la llave. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le da las llaves y le dice, aquí están, úsalas. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Entonces haz lo que el Señor dice. Arrepentimiento, bautismo en el nombre de Jesús, llenura del Espíritu Santo. Dale un aplauso al Señor por eso. Usted tiene que hacer uso de esas llaves. Si el Señor se las da gratis, no tiene ningún valor, Él se las da. Úselas y va a ver cómo su vida, de verdad, como le dijo a Nicodemo, van a ser de nuevo. Todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Denle un aplauso al Señor. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Si usted tiene ganas de hacer uso de esas llaves, yo en esta mañana, aquí donde tenemos un encuentro,